Buenos días, chavos. Vamos a continuar entonces. Les mencioné la clase pasada que íbamos a ver grosso modo cómo se analiza eh, un reflector diédrico de rejilla. Les mencionaba que por lo regular los reflectores diédricos no se hacen utilizando placas conductoras. Por lo regular lo más común, ¿sí?, es que se utilicen reflectores de rejilla. En lugar de tener ahí placas conductoras, simplemente tenemos rejillas. Aquí podemos poner que tenemos muchos alambres paralelos que están separados, de hecho, la misma distancia. Al final, todos ellos se sueldan aquí a este alambre horizontal, a este alambre horizontal, a este alambre horizontal. Entonces, los reflectores más comunes son de este tipo de rejilla. Si nosotros quisiéramos hacer un análisis más preciso entonces de este tipo de reflector, eh, terminaríamos usando lo que se hizo en el análisis de la antena Yagi. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Ahorita nada más voy a considerar los dipolos que son paralelos al elemento primario, al radiador primario, que es el dipolo que está aquí. Estos dipolos que forman la rejilla tendrían longitud L2 y el dipolo que se alimenta o el dipolo activo tendría la longitud L. ¿Sí? Se puede ubicar fácilmente, se puede determinar más bien fácilmente el vector de posición de cada uno de estos elementos. Aquí tenemos un arreglo de antenas con elementos parásitos. Solamente tenemos un elemento activo que es este y todos los dipolos que forman la rejilla serían parásitos. ¿Sí? Como son dipolos que están cortocircuitados, el voltaje en el punto de alimentación es nulo. Solamente tendríamos un voltaje distinto de cero que corresponde al de este elemento que se va a alimentar. Entonces, con ello tendríamos una matriz de voltajes. Esta matriz de voltaje sería una matriz columna. El primer elemento vamos a considerar que es el radiador primario, tendría un voltaje distinto de cero, podemos suponer que el voltaje es unitario o que su voltaje es V sub cero. ¿Sí? Y todos los demás elementos, debido a que están cortocircuitados, tienen un voltaje en la entrada igual a cero. Como ya dije, las posiciones de estos elementos se pueden determinar sin gran problema, simplemente analizando la figura y tomando en cuenta lo que vieron en sus cursos de geometría. Con eso se podría determinar la matriz de impedancias, porque si nosotros tomamos dos elementos cualesquiera de ese arreglo, lo que tenemos es una configuración de dipolos paralelos. Por lo tanto, podríamos hallar las impedancias propias y mutuas y en consecuencia la matriz de impedancias de ese arreglo de antenas. Con esta matriz de impedancias obtendríamos su inversa, la multiplicaríamos por la matriz de voltajes y con ello obtendríamos una matriz de corrientes. Las corrientes que se tienen en la entrada de cada una de esas antenas. Con estas corrientes que obtendríamos el campo eléctrico de todo el arreglo. Les recuerdo que es un arreglo de antenas que no son idénticas. De acuerdo a lo que vi antes, esto es la sumatoria sobre todas las antenas del campo eléctrico de la antena base, del campo eléctrico de la enésima antena, considerando que esa enésima antena se encontraba donde en el origen. En verdad no está en el origen. Sería el campo en enésima antena
¿sí? Multiplicado por la corriente de alimentación que tenemos en esa antena, multiplicado a su vez por la exponencial E y beta, R unitario, punto de sub n. En realidad, todo esto que está aquí, todo lo que tenemos dentro de la sumatoria, ¿qué me representa? Sabemos que representa el campo eléctrico de la enésima antena. Pero este campo eléctrico de la enésima antena, ¿cómo se está escribiendo? En términos del campo eléctrico que tendría si estuviera en el origen y además fuera alimentada en una corriente unitaria. Pero eso cuando estuviera en el origen, en realidad sabemos que la corriente de alimentación es, ¿sí? Y obviamente está el factor esencial, representa simplemente un cambio en las componentes. Ya había mencionado que cuando nosotros trasladamos una antena, ¿sí? Lo único que conseguimos con ello es que se agregue una fase a cada una de las componentes de ese campo eléctrico. Y esa fase que se adiciona a cada una de las componentes es lo que nos va a permitir, bajo cierto, digamos, diseño, obtener un diagrama de variación que se ajuste a determinadas características que nosotros queremos, ¿sí? Particularmente si lo que queremos son diagramas de variación muy directivos, pues eso se puede lograr simplemente haciendo una buena selección, por ejemplo, de las posiciones de las corrientes de alimentación que deben de tener cada una de estas antenas. ¿Sí? Bueno. Entonces, una vez que se obtiene esa matriz de corrientes, se sustituyen esas corrientes en esta fórmula. Si sacamos ya al final magnitud de esto, estaríamos en condiciones de determinar diagrama de variación. Si tomamos en cuenta que la magnitud del vector de Poynting promedio es el módulo de E elevado al cuadrado dividido entre la impedancia, con esto obtendríamos densidad de potencia y con ello la potencia total variada por la antena. Y a su vez con ello podríamos obtener la directividad máxima, ¿sí? De ese arreglo. Bueno, entonces, utilizando aquí el mismo método de impedancias que se vio para antena Yagi-Uda, se puede estudiar este reflector diédrico de rejilla. Pero también se puede estudiar un reflector parabólico de rejilla. Entonces, si esto que está aquí es un reflector parabólico de rejilla, estos puntos representan otra vez dipolos largos, ¿sí? Al final estos dipolos largos van soldados en sus extremos, pues por una varilla que tiene forma de parábola, ¿sí? Entonces tendríamos aquí un reflector parabólico de rejilla. Nosotros podríamos colocar en el foco de esa parábola un dipolo también, ¿sí? Como variador primario. Este tipo de antena pues también se estudia de la misma manera que el reflector diédrico. Bueno, el reflector diédrico, así como este reflector, comúnmente se los dejaba como trabajo. Tenían que entregarme un programa en matemática en el que hicieran el análisis de este tipo de antenas. Bueno, vamos a continuar ya con el siguiente tema. Les había mencionado que las agrupaciones de antenas se dividen en dos tipos, las agrupaciones con elementos parásitos y las agrupaciones de antenas idénticas con la misma orientación.
Entonces vamos ahora a ver algunas agrupaciones de antenas idénticas con la misma orientación. Para esto ya voy a partir del resultado que había demostrado, que es este. El campo eléctrico de un arreglo de antenas idénticas con la misma orientación es igual al producto del campo eléctrico de la antena básica por el factor de la agrupación o por el factor del arreglo, ¿sí? Había mencionado también que el factor del arreglo tenía esta forma, ¿sí? Bueno, si nosotros tomamos la magnitud, obtenemos esto que ya también había mencionado antes en el análisis del reflector diédrico, de hecho. Esto que está aquí, ¿qué nos dice? Que el diagrama de radiación de un arreglo de antenas es el producto del diagrama de radiación de la antena básica por el diagrama de radiación del factor de la agrupación. Si nosotros obtuviéramos el campo normalizado, al sustituir esa fórmula que ya borré en la fórmula del campo normalizado, se obtiene esto. Aquí este parámetro, esta constante, simplemente es una constante de normalización. F sub 0E representaría el campo normalizado, ¿sí?, de la antena básica, y F sub FA representaría el campo normalizado de un arreglo de antenas isótropas, y básicamente podríamos decir que el campo normalizado del factor de la agrupación o simplemente campo normalizado de un arreglo de antenas isótropas. Esto que está aquí también nos diría lo mismo que dije antes. El diagrama de radiación de un arreglo es el producto del diagrama de radiación de la antena básica por el diagrama de radiación del factor de la agrupación. Cuando se habla del diagrama de radiación del factor de la agrupación, en principio se estaría considerando un arreglo de antenas isótropas. Y cuando ese diagrama se multiplica por el diagrama de radiación de una determinada antena que no es isótropa, eso al final nos determina el diagrama de radiación de un arreglo de antenas no isótropas, ¿sí? Bueno, esto que está aquí sería la densidad de potencia normalizada. Bueno, si nosotros tomamos en cuenta la expresión que tiene el vector de Poynting de un arreglo de antenas, que es esta, entonces se puede obtener fácilmente la potencia variada al sustituir en alguna de las fórmulas que en su momento vimos. La potencia variada por la antena va a estar dada por esta expresión. Si a su vez sustituimos la magnitud del vector de Poynting del arreglo y esta potencia variada en la ecuación que vimos para directividad de una antena, pues se va a obtener esta fórmula 38F que representa la directividad de un arreglo, ¿sí? Si particularmente suponemos nosotros que esta densidad de potencia es constante, que no depende de teta y de phi, entonces estaríamos considerando un arreglo de antenas isótropas. Cuando P sub 0 es constante, se obtiene esta expresión para la directividad del arreglo de antenas isótropas, ¿sí? Bueno, al ser P sub 0 constante, esto que está aquí sale la integral, se cancela con la parte de arriba y queda lo de acá, ¿sí? Bueno, el arreglo más sencillo es lo que se conoce como arreglo lineal uniforme. De aquí en adelante le vamos a denominar ALU, ¿sí? Entonces, cuando diga ALU, ya saben ustedes que me estoy refiriendo a un arreglo lineal uniforme. ¿Qué es un arreglo lineal uniforme? Simplemente una agrupación de antenas que se coloca, ¿sí? Todas las antenas se colocan sobre una línea radial esférica. Esta línea radial esférica
es dada por este vector de unitario. Este vector de unitario es paralelo a esa línea radial esférica. A esta línea radial esférica se le conoce como el eje del arreglo. Sobre esa línea radial se van a colocar todas las antenas. Empezando por la primera, debe de ubicarse en el origen. ¿Sí? La mayoría de las veces la primera se ubica en el origen. Eso no es necesario. Pero para el análisis que suele hacerse, casi siempre la primera antena se dispone en el origen. Casi siempre, no siempre. ¿Sí? Posteriormente, las demás antenas se van colocando de manera que la distancia entre antenas adyacentes sea la misma. ¿Sí? La distancia entre antenas vecinas siempre es D. Como la distancia entre antenas vecinas siempre es D, y todas estas antenas se disponen sobre esa línea radial esférica, que es dada por esta dirección de unitario, entonces lo primero que se obtiene de ahí es que la posición de la enésima antena que forma parte de ese arreglo va a ser n veces D por D unitario. Bueno, para que esto que está aquí sea un arreglo uniforme, se impone otra condición. La condición es que la diferencia de fase en las corrientes de alimentación de antenas adyacentes va a ser siempre constante e igual a esta cantidad alfa. Entonces, alfa va a representar la diferencia de fase en las corrientes de alimentación y vamos a considerar que siempre es constante para antenas adyacentes. ¿Eso qué implica? Que la fase en la corriente de alimentación de la enésima antena debe de ser n veces alfa. Solo de esa forma podemos tener aquí diferencias de fase en las corrientes de alimentación que siempre nos den alfa. ¿Sí? Bueno, entonces, un arreglo lineal uniforme de antenas es simplemente una agrupación de antenas que se disponen sobre una línea recta, de manera que la distancia entre antenas adyacentes es constante y que también la diferencia de fase en las corrientes de alimentación de antenas adyacentes es constante. ¿Sí? A esta cantidad alfa se le conoce como la fase progresiva. Entonces recuerden que a alfa, ¿sí? A alfa se le denomina fase progresiva. Recuerden también que a estos coeficientes A sub n se les denomina coeficientes de ¿qué? De alimentación. Y recuerden que a esta alfa n representa la fase en la corriente de alimentación de la enésima antena. Y para el caso del arreglo lineal uniforme, alfa n es simplemente n veces ¿qué? Alfa. Bueno, si nosotros sustituimos entonces esta fórmula para la posición de la enésima antena y esta otra fórmula para la fase en la corriente de alimentación de la enésima antena, si la sustituimos en esta fórmula del factor de la agrupación, pues hay que hacerlo. Aquí vamos a tener que tomar el producto punto de R con D sub n, pero eso implica que al final vamos a terminar realizando el producto punto del vector F con este vector de unitario. Bueno, debido a que es un factor común, pero ¿por dónde crees que la se te mete el expresión frío, del vector idiota? de sub n, Pero no los tengo morados ahora. Ponte las manos. ¿hicieron alguna pregunta? ¡Oh, pongo! Vete, ponte algo. Véngase. Véngase con su papi, véngase acá. Sí, mis. Bueno, si se toma en cuenta ese factor común, se factoriza de la exponencial, aquí ya está.
vamos a tener IN que multiplica lo que está entre paréntesis. A eso que está entre paréntesis se le denota comúnmente por psi. De hecho, aquí lo tengo. ¿Sí? Psi es lo que está ahí y recibe el nombre de ángulo eléctrico. Entonces, acuérdense también de aquí en adelante que psi es igual a esto que está aquí y a esa variable psi se le denomina ángulo eléctrico. Bueno, como ese ángulo eléctrico está en función de estos dos términos y en el primero aparece F unitario punto de unitario, pues ustedes saben que el producto punto entre dos vectores unitarios es igual al coseno del ángulo que forman. Vamos a considerar de aquí en adelante que el ángulo que forman este vector F unitario y el vector de unitario es gamma minúscula. Entonces gamma minúscula siempre va a ser el ángulo que forma una determinada dirección del espacio con el eje del arreglo. Entonces, si esta es la dirección del eje del arreglo, y aquí se encuentra el origen del sistema de coordenadas y por lo tanto este vector representa una dirección cualquiera del espacio. ¿Quién es gamma? Este ángulo. Este ángulo sería gamma. ¿Sí? Bueno, entonces gamma es el ángulo entre una dirección cualquiera del espacio y el eje de la regla. Si tomamos en cuenta que el valor máximo que tiene el coseno es 1 y el valor mínimo es -1, esto ya implica que conocemos cuál es el valor máximo del ángulo eléctrico y cuál es el valor mínimo. El valor máximo que puede tomar el ángulo eléctrico es alfa más beta d y el valor mínimo que puede tomar el ángulo eléctrico es alfa menos beta d. Con esos valores máximo y mínimo que toma el ángulo eléctrico, se define este intervalo. O se forma más bien ese intervalo. A este intervalo se le conoce como el margen visible. Entonces, de aquí en adelante, recuerden que el intervalo alfa menos beta d, alfa más beta d, recibe el nombre de margen visible. Si nosotros determinamos el punto medio entre estos dos valores de psi, ya saben que el punto medio se obtiene cuando se suman los dos valores y se divide entre 2. ¿Cuánto nos va a dar el valor del punto medio? Es pregunta. Alfa medio. ¿Cuánto, perdón? Alfa medio. Da alfa, porque la suma da 2 veces alfa, dividido entre 2 es alfa. Entonces, el centro de ese margen visible es alfa, ¿sí? El punto medio que tenemos entre esos dos valores es alfa. Entonces, el centro, el margen visible está centrado en un valor de ángulo eléctrico igual a alfa. ¿Qué longitud tiene el margen visible? Pues saben que la longitud se obtiene tomando la diferencia entre estos dos valores. La longitud es 2 veces beta por d. Tanto el centro del margen visible, que es alfa, como su longitud van a ser importantes para determinar el número de máximos que pudiera llegar a tener el diagrama de radiación del factor de la agrupación. ¿Sí? Entonces, esa información hay que tomarla en cuenta. Bueno, entonces, si nosotros sustituimos en esta ecuación
Algunos de los resultados que ya tenemos. Lo primero que vamos a tener es lo siguiente. Bueno, si nosotros ponemos que la antena básica es isótropa, por lo tanto tenemos un arreglo de antenas isótropas, y si además ponemos que esa antena básica, que va a consistir prácticamente en un dipolo, no, aquí ya la regué, perdón. Ahí dije una barbaridad. Si suponemos que el eje del arreglo es el eje Z, si suponemos que el eje del arreglo es el eje Z, ¿qué vamos a tener? De unidos secundarios. Esto implica producto vector R unitario, tomando en cuenta la R que ya nos daría un teta. ¿Sí? Eso tomamos en cuenta que es igual a beta de 1, bueno, por F unitario punto D unitario más alfa. Entonces psi ya está forma y explicaría que diferencial de psi es igual a menos beta por D por seno de teta diferencial de teta. Si tomamos la ecuación 38G, lo primero que tenemos es esto, ¿sí? Para la directividad máxima de ese arreglo de antenas isótropas. Pero podemos hacer el cambio de variable. Este cambio de variable. Al hacer ese cambio de variable, la integral que tenemos aquí con respecto a teta, se transforma en esta integral con respecto al ángulo eléctrico. Entonces, esta ecuación última, la ecuación 39b, nos da una forma de determinar la directividad máxima a partir de esta integral en términos del ángulo eléctrico. ¿Sí? Esta fórmula se suele utilizar mucho para hacer aproximaciones de la directividad de arreglos de antenas. Esas fórmulas se utilizaron hace mucho para ver más o menos cuáles eran las características que tenían cierto tipo de arreglos de antenas lineales uniformes, como viene siendo lo que se conoce como arreglo transversal de antenas y arreglo longitudinal de antenas, que más adelante vamos a ver. Bueno, si nosotros queremos hacer un análisis del diagrama de radiación de un ALU y ese análisis sea relativamente rápido, se requiere que conozcamos algunas propiedades del factor de la agrupación de un ALU. ¿Cuál es la primera propiedad? El factor de la agrupación de un arreglo lineal uniforme que es dado por esta ecuación. Esto que está aquí es la forma del factor de la agrupación de un ALU. Tomando en cuenta que esta exponencial es una función periódica, puesto que se escribe en términos de senos y cosenos que son de periodo 2pi, y que al final aquí tenemos una suma entonces de funciones periódicas. Lo que se obtiene al final es que el factor de la agrupación de un ALU es una función periódica. Una función periódica, ¿en qué variable? En la variable psi. Es periódico en términos del ángulo eléctrico. ¿Qué periodo tiene? 2pi. Entonces, esa es una primera propiedad que deben de tomar en cuenta. ¿Cuál es la segunda propiedad? Si nosotros suponemos que los coeficientes de alimentación son positivos, ya les había dicho que los AN reciben el nombre de coeficientes de alimentación, entonces lo que se obtiene es que los máximos de la magnitud del factor de la agrupación, todos los máximos de esta función, se van a localizar en estos valores. Los máximos del módulo del factor de la agrupación son siempre múltiplos enteros de 2pi. Eso significa que el primer máximo se encuentra en 0,
los siguientes en más menos 2pi, los siguientes en más menos 4pi, más menos 6pi, etcétera. Pero para ello se requiere esta condición, que los coeficientes de alimentación sean reales positivos. Bueno, si nosotros suponemos que el valor de psi igual con 0 se encuentra en el margen visible, les recuerdo que el margen visible es este intervalo, hay que familiarizarse con las definiciones, chavos. ¿Sí? Eso requiere que lean varias veces, no lo van a aprender en una clase. Ni siquiera yo, que estas cosas las he manejado desde hace mucho, no todo me lo sé para pronto. Entonces, a veces se requiere que de vez en cuando lea. Entonces, en el caso de ustedes, pues, es poco probable que todo lo que estoy mencionando lo puedan asimilar en esta clase. Se requiere que estén leyendo. Si no les gustan mis notas porque no se entienden, está el Kardama. Todas estas notas las saqué esencialmente del Kardama. Algunas otras de otras referencias, pero esencialmente es del Kardama esto. Y ya se os había mencionado hace algún tiempo. Entonces, por favor, lean, porque si no lo hacen, pues no aprovechan tanto lo que se ve en este curso. Entonces, cuando el valor de psi igual a 0 se encuentra en el margen visible, tomando en cuenta que este valor de psi igual a 0 representa la posición de un máximo del módulo del factor de la agrupación, entonces al lóbulo que está asociado a este máximo se le conoce como lóbulo principal. Pero si supongamos nosotros que también estos valores de psi se encuentran en el margen visible, entonces va a haber otros máximos más, por ejemplo estos. A los lóbulos que están asociados a estos máximos, a más menos 2pi, más menos 4pi, más menos 6pi, etcétera, se les conoce como lóbulos de difracción. Únicamente al lóbulo que está asociado al valor de psi igual con 0 se le da el nombre de lóbulo principal. A todos los demás que están asociados a otros máximos se les denomina lóbulos de difracción. ¿Sí? Los invito por favor a revisar los videos de la UPB que subí en la página, más bien, solamente puse los links en la página virtual de la SIM. ¿Sí? En alguno de esos videos, pues el profesor que hace los mismos hace mención de estos dos lóbulos, de los lóbulos principales y de los lóbulos de difracción. El que ustedes vean esos videos, creo yo que les va a permitir entender un poquito más lo relacionado con arreglos, dado que no todo lo que a lo mejor debiera de mencionar lo llego a decir. No porque no quiera hacerlo, simplemente a veces se me olvida. Se me olvida de decir algo que a lo mejor es importante. Entonces, si algo se me olvida, no debería de haber problemas si ustedes revisan esos videos. Bueno, tercera propiedad. Vamos, tomamos nuevamente cuenta que el ángulo eléctrico psi se puede expresar como beta por d por coseno de gamma más alfa. ¿Sí? De aquí podemos despejar gamma. Gamma, ¿qué es igual? Es igual a psi menos alfa entre qué? Psi menos alfa entre beta d, y después tendríamos que sacar el arco coseno.
cos a la menos 1. Entonces ya tenemos ahí despejado gamma. Si nosotros suponemos particularmente que tenemos la posición de un máximo en el espacio del ángulo eléctrico, aquí vamos a manejar simultáneamente dos espacios, ¿sí? El espacio del ángulo eléctrico que está relacionado con los valores de psi y el espacio real. El espacio real está asociado ¿a quién? Al vector R unitario, a las direcciones de todo el espacio. Pero este vector R unitario, cuando se multiplicó por D unitario, ¿qué nos dio? El coseno de gamma. ¿Sí? Entonces gamma de alguna manera está relacionado con direcciones en el espacio ¿qué? Real. ¿Por qué razón? Por lo que ya había dicho. Si esto es una dirección del espacio real y esta es la dirección del margen visible y esta es la dirección del eje del arreglo, gamma es el ángulo que forma esa dirección del espacio con respecto al eje de ¿qué? Del arreglo. Entonces aquí hablamos de dos espacios. El espacio del ángulo eléctrico, que está relacionado con el margen visible en sí, y el espacio real, que está relacionado con las direcciones del espacio y con quién, con el ángulo gamma. ¿Sí? Entonces, si nosotros consideramos que este psi max representa la posición en la cual tenemos un máximo del módulo del factor de la agrupación, y nosotros queremos determinar el ángulo gamma max, que es básicamente el ángulo que forma la dirección, una dirección de máxima radiación con el eje del arreglo, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente sustituir aquí, en esta fórmula poner psi max y obviamente en esta fórmula que pondríamos gamma max. Para pronto, si nosotros tenemos los máximos del módulo del factor de la agrupación a partir de las posiciones del ángulo eléctrico, pues los respectivos máximos en el espacio real, que son dados por este ángulo gamma, se obtendrían con esta fórmula. Igualmente, si conociéramos los ceros del factor de la agrupación en términos del ángulo eléctrico, al sustituir en esta fórmula, obtendríamos también los ceros en el espacio que real, o sea, los valores de gamma sub c. Bueno, si ahorita nada más considero el máximo del factor de la agrupación en términos del ángulo eléctrico, obtendríamos entonces el ángulo gamma que forma la dirección de máxima radiación con respecto al eje del arreglo y que es dado básicamente por esta ecuación 39C. Bien. Esta ecuación 39C me da el ángulo que forma una dirección de máxima radiación con el eje del arreglo. Es importante aquí mencionar. Es algo que viene, mejor lo menciono en el siguiente punto, porque ahí se habla de ello. Bueno, esto que está aquí me da el ángulo que ya mencioné, el ángulo que forma una dirección de máxima radiación con el eje del arreglo. Ahora, si nosotros consideramos algo más, aquí esto tiene un pequeño error, ¿sí? Esta fórmula está bien y esta fórmula vale en general. Pero si ahora nosotros suponemos nuevamente que la fase de alimentación, la fase progresiva alfa, perdón, es tal que su valor absoluto es menor que beta D. Si el módulo de alfa es menor que beta D, ¿qué podemos garantizar con ello? Que alfa menos beta D, ¿cómo va a ser si se cumple esta condición? Si se cumple esta condición, alfa menos beta D siempre va a ser una cantidad negativa.
Pero alfa más beta D, ¿cómo va a ser? Una cantidad positiva. Cuando se cumple esta condición, el margen visible va a contener al origen a psi igual con 0. ¿Sí? ¿Y esto qué implica? Que si se cumple esta condición de aquí junto con esta, podemos garantizar que psi max igual con 0 se encuentra en el margen visible. Y por lo tanto también podemos considerar lo siguiente, que el ángulo gamma max asociado a este valor de psi max sería simplemente ¿qué? Lo que se obtiene cuando aquí sustituyo psi 0 max por ¿quién? Por 0. Entonces simplemente el arco coseno de menos alfa entre beta d nos estaría dando el ángulo que forma una dirección de máxima variación con respecto al eje del arreglo, cuando se cumple la condición que está aquí. Si esta condición no se cumple, entonces sí debe de ir ahí el valor de psi 0 max, que sería distinto de 0, que podría ser 2pi menos 2pi más 4pi, etcétera, o inclusive varios de esos valores. ¿Sí? Bueno, entonces aquí hay que hacer una corrección, espero que lo hayan anotado. Cuando se cumple esta condición, simplemente aquí va 0. Si esta condición no se cumple, lo que iría aquí sería el valor de psi, para el cual se tiene un máximo, y que obviamente sería distinto de 0. Otra propiedad del factor de la agrupación. El diagrama de variación tiene simetría de revolución respecto al eje del arreglo. ¿Por qué razón? Otra vez, si este es el eje del arreglo, y esta es una dirección del espacio, voy a suponer que ahorita esa dirección del espacio es fija. Está formando un ángulo gamma 0 con el eje del arreglo. ¿Qué sucede si ahora esta flechita la roto, pero de manera que el eje de rotación sea el eje del arreglo? ¿Están de acuerdo que si la figura la roto con respecto al eje del arreglo voy a obtener un cono? ¿Verdad? Si ahora considero cualquier dirección del espacio que se encuentra sobre la superficie de ese cono, ¿están ustedes de acuerdo que todos estos vectores que están en la superficie del cono representan direcciones del espacio? Pero todas esas direcciones del espacio alrededor de la superficie del cono tienen el mismo ángulo gamma 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? ¿Es cierto o falso lo que dije? Cierto. Bueno, ¿eso qué implica entonces? El hecho de que todos esos vectores que se encuentran sobre la superficie del cono formen el mismo ángulo gamma 0 con el eje del arreglo, eso ya permite inferir que el diagrama de variación del factor de la agrupación tiene simetría de revolución. Y esa simetría de revolución es con respecto al eje del arreglo. Eso es lo que aquí se está afirmando. ¿Sí? Pero se debe a esto. Se debe a esto. Bueno. Algo que sí mencioné sobre el lóbulo principal y lóbulos de difracción, ¿verdad? Sí los mencioné, ¿o no? Sí, sí los mencioné. Bueno, Sí, sí, me parece que sí. la propiedad número 5, ¿sí? Si nosotros tomamos otras en cuenta la formulita para el ángulo eléctrico relacionado con el ángulo gamma, nosotros podemos otra vez despejar gamma o el coseno de gamma. Particularmente ahorita solamente vamos a despejar coseno de gamma.
Aquí ya está la formulita despejando coseno de gamma. Esa formulita, ¿para qué nos sirve? Hay dos tipos de gráficas que se hacen sobre del módulo del factor de la agrupación. ¿Sí? Una gráfica es la gráfica rectangular del módulo del factor de la agrupación, pero en términos de ¿quién? Del ángulo eléctrico. Esta gráfica suele hacerse en el margen visible únicamente. ¿Sí? De hecho, la utilidad sería en el margen visible. Se puede hacer sobre todo el eje psi, pero la parte que interesa es la que corresponde al margen visible. Es muy común que esta gráfica se haga en coordenadas cartesianas. Que se haga de hecho una gráfica cartesiana de esta gráfica. Pero tomando en cuenta esta fórmula, a partir de la gráfica cartesiana de esta gráfica, se puede obtener la gráfica polar o el diagrama de variación polar de esta función. El factor de la agrupación que a nosotros nos interesa es aquel que está expresado en términos de gamma, no de psi. Psi es un ángulo auxiliar. Pero si nosotros queremos obtener el diagrama de variación polar, necesitamos graficar esta función. Y esta función se grafica en términos de ¿quién? Del ángulo gamma, no del ángulo psi. Pero resulta que existe una relación entre el diagrama cartesiano de esta función y el diagrama polar de esta función. Esa relación se da mediante esta ecuación que está aquí. ¿Sí? De hecho, esta relación se ocupa mucho para obtener el diagrama polar del factor de la agrupación a partir del diagrama cartesiano del factor de la agrupación. Pero noten, como ya dije, que este diagrama cartesiano está en función del ángulo eléctrico y este diagrama polar está en función del ángulo gamma. Bueno, ¿cómo se hace eso? Vamos a considerar que esta circunferencia que está aquí es una circunferencia de diámetro 2 beta d. ¿Sí? Y que de hecho el extremo izquierdo corresponde al extremo izquierdo del margen visible y el extremo derecho de ese diámetro corresponde al extremo derecho del margen visible. ¿Qué vamos a hacer después? Como esta circunferencia es de radio 2 beta d, de diámetro 2 beta d, perdón, pues cualquier radio, ¿qué longitud mide? Beta d. ¿Sí? Si yo tomo un punto cualquiera de esta circunferencia, por ejemplo ese punto está asociado con un valor de psi. Si a su vez trazo la línea vertical que pasa por este punto, la intersección de esta línea vertical con este eje que estoy poniendo es el eje del ángulo eléctrico, determina un valor de psi. ¿Sí? En este caso estoy suponiendo que ese valor es psi 0. Si tomamos nosotros en cuenta a su vez que el margen visible está centrado en alfa, de hecho aquí lo puse, está centrado en alfa, pues la distancia que hay desde psi 0 hasta alfa sería simplemente ¿quién? La diferencia de psi 0 menos alfa. Psi 0 menos alfa representa la distancia entre estos dos puntos. Pero la distancia entre estos dos puntos no sería otra cosa más que la longitud de este lado del triángulo rectángulo que aquí se ve. Existe. ¿Sí? Pero si nosotros también tomamos en cuenta que el radio de esta circunferencia es beta d, y sabemos que este lado mide psi 0 menos alfa, ¿qué es lo que podemos decir? Que en realidad el coseno de gamma 0, tomando en cuenta que aquí tenemos un triángulo rectángulo, el coseno de gamma 0 es precisamente
¿quién? Psi 0 menos alfa entre beta d, ¿verdad? El coseno de un ángulo en un triángulo rectángulo es igual a ¿qué? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero entonces, coseno de gamma sub 0 igual a psi 0 menos alfa dividido entre beta d es precisamente la ecuación que tenía aquí arriba, que ya no se ve muy bien. Voy a subir un poco. Es esta ecuación. Entonces, esta ecuación en la que yo despejé coseno de gamma está relacionado, ¿sí?, con esta figura. ¿Y esto para qué me sirve? Si yo grafico el módulo del factor de agrupación en el espacio del ángulo eléctrico, aquí está, es la figura cian. La figura cian es el módulo del factor de la agrupación de la... Eso es la figura cian. Y es una gráfica cartesiana. En esa gráfica cartesiana nosotros podemos obtener el diagrama polar, que es la gráfica azul. Podemos obtener el diagrama polar del factor de la agrupación. En este caso, el módulo del FA como función del ángulo que gamma. ¿Cómo se hace eso? Lo que debo de hacer primero es ubicar los puntos más importantes de esta gráfica cian. Por ejemplo, este que corresponde a un máximo. Este otro que corresponde a un máximo pero secundario. Este otro que corresponde también a un máximo secundario. Y también otros puntos. Esta posición que corresponde a un 0, esta posición que corresponde a un 0 y esta posición que corresponde a un 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una vez que ya identifiqué esta posición que corresponde a un máximo, trazo una línea recta vertical. Ahí está la línea recta vertical. De hecho, es esa línea punteada naranja. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos después? Tomamos el punto de intersección de esa línea recta vertical con la circunferencia y trazamos el radio que une este punto con el origen, o sea, esa línea también punteada que voy ahorita a dibujar. Bueno, más o menos, parece que no. A ver, ahora sí. Este es, digamos, el segmento del cual hablé. Esto que está aquí representa una dirección del espacio. De hecho, representa una dirección de máxima variación del factor de la... ¿Sí? ¿Qué es lo que después? Voy a suponer que a escala este radio de longitud beta d, ese radio de longitud beta d está representando a escala al valor máximo del factor de la agrupación. ¿Sí? Por lo tanto, este puntito que está aquí, ¿sí?, estaría, la distancia que hay de este punto al origen estaría representando a escala el valor máximo del factor de la agrupación. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer después? Tomar el siguiente máximo, que es este, que es un máximo secundario. Volver otra vez a poner, a trazar esa línea vertical. Tomar el punto de intersección con la circunferencia, que es este. Esta dirección que voy a graficar me estaría representando la dirección de un máximo secundario. Sobre esta línea tendríamos que, sobre esta dirección, sobre esa flecha, tendríamos que graficar un punto que a escala represente el valor máximo secundario del factor de la agrupación. Estoy exponiendo que es, pues,
Sí, los voy a escribir mejor, los voy a poner en fosa. Aquí hay un punto fosa que representa un máximo global y otro punto fosa que representa un máximo secundario. Después tendría que hacer lo mismo para este otro punto. Trazo la línea recta vertical, tomo el punto de intersección con la circunferencia, trazo nuevamente otro radio que une ese punto con el origen y sobre este radio otra vez dibujo a escala un punto que represente este valor máximo secundario. Voy a exponer que es este otro punto fosa. Hago lo mismo con los ceros. Por ejemplo, aquí hay un cero. ¿Sí? Trazo la línea recta vertical y yo sé que esto que está aquí es una dirección de máxima variación. También aquí hay un cero. Trazo la línea recta vertical y yo sé, dije máxima variación, perdón. Y yo sé que esta línea recta vertical, perdón, chavos. Esta línea recta vertical es un cero, no un máximo, es un cero. Igual, como aquí tengo un cero, trazo la línea recta vertical, uno el punto de intersección con el origen, esto me da esto, y esta flecha que me indica también la dirección de un cero. ¿Sí? Aquí también tengo otro cero. Este punto, pues ya es un punto de la propia circunferencia. Entonces uno este punto con el origen, eso me da esta línea. Esto que está aquí también me está dando la dirección de quién, de un de la región. Y con eso ya más o menos se puede inferir qué forma va a tener el diagrama de variación. Aquí tengo, obviamente se pueden tomar más puntos, ahí solamente tomé unos cuantos. ¿Sí? También aquí tenemos un cero, estarán de acuerdo, me falta una dirección más. Esta, ahí también tenemos un cero. Eso ya me permite hacer lo siguiente, un bosquejo del diagrama. Esto era importante en eso entonces en los que no se disponía de las herramientas que hoy en día ustedes disfrutan. ¿Sí? Realmente hacer esto ya es innecesario, pero bueno. Pues ya con esto, si aquí tengo un máximo de radiación y yo sé que aquí hay un cero, esta flecha y esta flecha, pues puedo dibujar un lóbulo que se encuentre entre esas dos flechas que representan ceros. ¿Sí? Igual aquí, si esto es un máximo secundario, puedo también aquí dibujar un lóbulo que no se salga entre estas dos flechas que también representan ceros del diagrama de radiación. Si me salgo ya hay un problema. En verdad, no me debo de salir eh, de esa región determinada por los ceros adyacentes a un máximo. Obviamente ahí ya lo hice, pero por error. Bueno, ya con eso más o menos se dan cuenta que pueden hacer un bosquejo del diagrama de radiación. Únicamente tomando en cuenta los máximos globales, máximos secundarios y los ceros o mínimos. ¿Sí? Con esto más o menos se infiere uno qué forma tiene el diagrama de radiación en el espacio real a partir del diagrama cartesiano en el espacio del ángulo eléctrico del factor de la agrupación. Una alternativa a esta gráfica que aquí está es esta. De hecho, esta tercera gráfica es la que explica Cardama. Pero es básicamente lo mismo que acabo de hacer aquí. Entonces, si no entendieron muy bien lo que les acabo de explicar, por favor revisen el Cardama. En el Cardama se explica mucho mejor que lo que yo explico. ¿Sí? Primero bastaría con que a lo mejor lean esto.
Pero si aún así no lo entendieron, pues váyanse por favor a la sección 5.32 del Cardama para ver cuál es la utilidad de esto que acabo de explicar. Es básicamente la que ya dije. A partir del diagrama cartesiano del módulo LFA en el, en el margen visible, obtener el diagrama del factor de la agrupación en el espacio real. Obviamente se obtiene el diagrama en un plano. Y particularmente aquí nada más lo obtuve para la parte de arriba. Pero ¿cómo se obtiene el diagrama en la parte de abajo? Pues simplemente por reflexión. ¿Cómo se obtiene el diagrama 3D? Pues tomando en cuenta que el diagrama tiene simetría de revolución con respecto al eje de la regla. Bueno, vamos a continuar. Saber esto, chavos, les permite inferir más o menos qué características va a tener el diagrama de las distribuciones de corriente que vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque lo que comúnmente se grafica es el módulo del FA en función del ángulo eléctrico, pero eso les permite inferir con esto que acabo de explicar, más o menos qué forma va a tener el diagrama de radiación en el espacio real. ¿Qué forma tiene el diagrama polar? Bueno. Estas son las propiedades más importantes que tiene el factor de la agrupación de un arreglo lineal uniforme. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en principio? Esto es el FA del arreglo lineal uniforme. El ángulo eléctrico tiene esta forma. En principio nosotros podemos variar tres cosas para obtener diagramas de radiación con distintas características. Lo que podemos variar es la fase progresiva. Si cambiamos la fase progresiva, cambia el diagrama de radiación, porque particularmente de acuerdo a lo que tenemos aquí, supongamos ahorita que el margen visible contiene al origen. Ya sabemos que si aquí pongo 0, simplemente eso lo quito. Esto que está aquí nos da el ángulo que forma una dirección de máxima radiación con respecto al eje de la regla. ¿Están de acuerdo ustedes que si yo cambio el valor de alfa, cambia el valor de este ángulo? Eso implica que para distintos valores de alfa se obtienen diagramas de radiación distintos. No importa que beta D se mantuviera constante y los coeficientes de alimentación también fueran los mismos. Si yo por el momento mantengo constantes, si tienen un cierto valor y este valor no cambia, si estos coeficientes de alimentación tienen un cierto valor y D tiene también un cierto valor, pero lo que hago es variar alfa, el diagrama de radiación va a cambiar. Particularmente la dirección del máximo es la que está cambiando. Obviamente otras características deben cambiar de diagrama. Pongamos ahora que alfa es constante. Ya vemos que se mantenga constante. Vemos que los coeficientes de alimentación pero ahora lo que voy a cambiar es la distancia. Al cambiar la distancia, también esta posición angular va a cambiar. Por lo tanto, el diagrama de variación cambiaría cuando D cambia, pero se mantienen fijos los coeficientes de alimentación y la fase progresiva. Supongamos ahora que mantenemos constante la fase progresiva y la distancia entre antenas. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar los coeficientes de alimentación. Bueno, cuando cambiamos los coeficientes de alimentación, pero se mantienen constantes alfa y D, vamos a obtener también diagramas de radiación distintos. ¿Sí? Entonces, la parte que vamos a ver a continuación es aquella en la que consideramos ciertos valores para los coeficientes de alimentación. A eso se le conoce como distribución de corriente de la regla.
Entonces vamos a considerar tres tipos de distribuciones de corriente. La primera distribución de corriente a considerar para un ALU es lo que se conoce como distribución de corriente uniforme. ¿Qué es una distribución de corriente uniforme? Simplemente ¿dónde está? Aquí. Simplemente esto. Vamos a suponer que todos los coeficientes de alimentación de ese arreglo de antenas son iguales a la unidad. ¿Sí? Si nosotros ponemos que todos los coeficientes de alimentación del arreglo son iguales a 1, vamos a sustituir entonces en la fórmula del factor de la agrupación que está aquí. Hacemos los AN es igual con 1, me va a quedar esta sumatoria. Pero se puede demostrar que esta sumatoria que está aquí, da esto. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo creo que no voy a explicar esa demostración, simplemente voy a tomar en cuenta ya este resultado. ¿Sí? Esta sumatoria desde 0 hasta n-1 de x a la n, da x a la n-1 entre x menos 1. Si yo supongo que esta x es la exponencial e a la y, pues ya tengo entonces el resultado. Esta sumatoria que está aquí es igual a fracción. Pero si yo factorizo en el numerador esta exponencial y factorizo en el denominador esta exponencial, entonces nos va a quedar este cociente de exponenciales por este otro cociente de exponenciales. Noten ustedes que, pues que la igualdad se mantiene, ¿sí? Porque si multiplico esta exponencial por esta exponencial, se obtiene esto. Si multiplico esta exponencial por esta, se obtiene menos 1. Lo mismo abajo. Pero eso que está ahí, ¿qué nos permite entonces obtener? Que el factor de la agrupación, tomamos la diferencia entre estas dos exponenciales, tomamos en cuenta que esto que está aquí va a ser 2i veces un seno y que lo que está abajo también va a ser 2i veces un seno. Se cancelan los factores 2i. El resultado final es este. Esto que está aquí es la expresión para el factor de la agrupación de un ALU con distribución de corriente uniforme. Como a nosotros lo que nos interesa particularmente es el módulo del factor de la agrupación para obtener el diagrama de radiación, entonces se obtiene esto otro. Se obtiene eso otro. Esto que está aquí es el módulo del factor de la agrupación de un ALU con DCU. Cuando me refiero a la distribución de corriente uniforme, muchas veces voy a decir DCU. Gráfica de esa función azul y la gráfica de la función sampling, pues son muy parecidas en la región comprendida entre los dos primeros ceros. Y obviamente aquí no grafiqué en el eje negativo, pero si lo hubiera hecho, simplemente se obtiene la gráfica por reflexión de lo que está del lado derecho. Entonces, la función sampling y esa función del factor de la agrupación son muy parecidas en la región comprendida entre los dos primeros ceros del espacio. En nulos que se encuentran alrededor del origen. Y por lo tanto, que para obtener conocen como direcciones menos 3 de la gráfica azul y de las direcciones a menos 3 decibeles de la gráfica roja. Las direcciones a menos 3 decibeles de la función sampling se pueden obtener fácilmente. Y con esas direcciones a menos 3 decibeles se obtiene la dirección del FA, las direcciones a menos 3 decibeles, perdón, del módulo del factor de la agrupación. ¿Sí? Bueno, si nosotros analizamos esta función
que está aquí, valor absoluto del seno de n psi sobre 2 entre el seno de psi sobre 2, lo que tendríamos de entrada es lo siguiente. Nosotros ya sabemos que cuando los coeficientes de alimentación son reales positivos, los máximos del factor de la agrupación son múltiplos enteros de 2pi, particularmente 0. Si igual con 0 es un máximo del factor de la agrupación. Por lo tanto, el valor máximo del FA corresponde al módulo del FA evaluado en psi igual con 0. Si nosotros tomamos el límite cuando psi tiende a 0 de esta función, bueno, lo primero que se podría obtener es 0 sobre 0, que es una indeterminación, por eso estoy tomando el límite. Aplicamos regla de L'Hopital. Ya saben que la derivada de este seno es lo que está aquí. La derivada del seno de abajo es lo que está aquí. Si tomamos ahora sí la evaluación, si evaluamos este cociente en psi igual con 0, ya no hay indeterminación y el resultado es n. Entonces, lo primero que se obtiene es que el valor máximo para el módulo del factor de la agrupación de un ALU con DCU es n. ¿Qué más se tiene? ¿Cuáles son los ceros del módulo del factor de la agrupación? Pues deben de ser los ceros del seno de arriba. Entonces, cuando el seno de arriba es 0, pero el seno de abajo es distinto de 0, se van a obtener dos condiciones que se deben de cumplir simultáneamente. Para que este seno sea 0, se requiere que su argumento sea un múltiplo entero de pi. Pero este sea tal que el por lo tanto psi entre múltiplo entero de pi. Para estas dos condiciones se tienen estas dos condiciones. Pero esta es la que me da los ceros del factor de la agrupación. Siempre y cuando ese ángulo psi dividido entre 2 sea distinto de múltiplos de pi. Cuando que los ceros del factor de la agrupación están dados por esa fórmula, siempre y cuando n sea un entero. Esto que está aquí, ¿qué significa? Que voy a tomar todos los números enteros que se encuentran en la diferencia de estos dos conjuntos. Pero esta diferencia que me da todos los enteros que no son múltiplos enteros de n. Para pronto esta entero, pero además n debe de ser un entero que nunca sea múltiplo entero del número de antenas. ¿Sí? Entonces, esta fórmula es la fórmula para los ceros. N es un entero, pero ese entero n minúscula nunca puede ser un múltiplo entero del número. ¿Sí? Bueno. Si nosotros queremos obtener las posiciones a menos 3 decibeles, como mencionaba, debemos de tomar en cuenta que la gráfica azul y la gráfica rosa se parecen. ¿Por qué se parecen en la figura? Porque considera un número de antenas igual con 9, que es relativamente grande. En general, cuando el número de antenas es grande, si tomamos en cuenta, de acuerdo a esta formulita, ¿cuáles son los dos primeros ceros? Los ceros adyacentes al origen. Se obtienen cuando n vale 1 y menos 1. O sea, más menos 2pi entre n son los ceros adyacentes al origen. Entonces podemos tomar este intervalo. Este es el intervalo donde la función sampling y donde el módulo del factor de la agrupación son aproximadamente iguales,
siempre y cuando el número de antenas sea lo suficientemente grande. ¿Sí? Por lo regular esa condición con n igual con 6, 5 más o menos se cumple. ¿Sí? Entonces, supongamos ya que el número de antenas es lo suficientemente grande, con eso aseguramos que en este intervalo la función sampling y el módulo del factor de la agrupación son aproximadamente iguales. ¿Eso qué implica? Como en esta región son aproximadamente iguales, el módulo del factor de la agrupación se va a aproximar precisamente por esta función. ¿Sí? El módulo del factor de la agrupación va a ser aproximadamente esta función. Pero esta función que está aquí se puede escribir en términos de la función sampling. De hecho, va a ser n veces el módulo de la función sampling. Esa función es igual a n2. Que sí que me está dando. Yo quiero dar las posiciones a menos 3 decibeles del módulo de la función sampling. Bastaría con que haya posiciones a menos decibeles. A ver, aquí ya la pegué. Si quiero, perdón, las direcciones a menos 3 decibeles del módulo factor de la agrupación, la de x igual a este valor, corresponde a una dirección o a una posición más bien a menos 3 decibeles. Para pronto, cuando x tiene valor, tiene posición a menos decibeles. Pero de acuerdo a la variable que hicimos aquí, x sobre 2, tomando en cuenta que x debe tener este valor, con ello se obtienen ya las posiciones a menos 3 decibeles de este factor de la agrupación. ¿Sí? Entonces, como dije, el 0.4429 pi es x, pero x a su vez es n psi sobre 2. Si este punto 4429 se multiplica por 2, se obtiene aproximadamente esto. ¿Sí? Bueno, esta ecuacióncita que está aquí, ¿qué me representa? Me representa las dos posiciones o los dos valores del ángulo eléctrico que corresponden a posiciones a menos 3 decibeles del módulo del factor de la agrupación. Pero estas dos posiciones son únicamente las que son adyacentes al origen. ¿Cómo podemos obtener las demás posiciones a menos 3 decibeles? Y esta, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Tomar en cuenta que este nuevo máximo, o este otro máximo, está en 2pi. ¿Cómo obtendría entonces estas dos posiciones tomando en cuenta las que tengo aquí y que ya se obtuvieron? Pues simplemente a estas dos posiciones le sumo 2pi y con ello obtengo estas dos. Si le sumo 4pi, obtendría esta y otra que está por aquí. Si a estas dos posiciones le sumo menos 2pi, pues obtendría las posiciones a menos 3 decibeles que corresponderían a este lóbulo de Difran, etc. Entonces simplemente se va a tomar en cuenta la periodicidad para obtener las demás posiciones a menos 3 decibeles. Bueno, hay algo más. ¿Están ustedes de acuerdo que según esta figura que está aquí, cuando yo tomo este primer cero y este otro cero, entre ellos dos hay un máximo secundario? Si tomo también este cero y este otro cero, entre ellos dos hay un máximo secundario. Cuando el número de antenas es muy grande, la separación que existe entre ceros es pequeña. Y si la separación entre ceros adyacentes es pequeña, las posiciones de estos máximos secundarios se pueden obtener de manera aproximada. Van a corresponder al punto medio entre dos ceros consecutivos. Entonces vamos a tomar en cuenta otra vez que el número de antenas es lo suficientemente grande como para que podamos aproximar la posición de los máximos secundarios
por el punto medio entre dos ceros consecutivos. Aquí ya lo estoy tomando. Cuando sustituyo la psi n más 1 y psi n que me representan ceros, lo que se obtiene es esto. Esto que está aquí es una formulita para obtener de forma aproximada las posiciones de los máximos secundarios del módulo del FA. Pero aquí debe de haber una condición. Las n's nuevamente deben de ser números enteros, pero deben de ser números enteros que cumplan dos condiciones simultáneamente. N nunca puede ser un múltiplo entero del número de antenas. ¿Sí? Y hay otra condición más. N minúscula tampoco puede tener esta forma. Un múltiplo entero del número de antenas menos ¿quién? Menos 1. Entonces, esto que está aquí nos va a dar las posiciones de máximos secundarios siempre y cuando n cumpla simultáneamente con estas dos condiciones. Así como la formulita de aquí nos da las posiciones de los ceros siempre y cuando n cumpla la condición de que debe de ser un entero, pero además no puede ser múltiplo entero del número de antenas. ¿Sí? Bueno, en resumen, en estas fórmulas 40 CD, 40 EF, se tiene lo importante. Esto que está aquí nos da las posiciones de los máximos del módulo del factor de la agrupación de un ALU con DCU. Esto que está aquí nos da los ceros del ALU con DCU. Esto que está aquí nos da las posiciones a menos 3 decibeles del ALU con DCU. Y esto que está aquí nos da las posiciones de los máximos secundarios, obviamente en el margen visible, del ALU con DCU. ¿Sí? Para que se empleen estas fórmulas se debe de tomar en cuenta. Aquí M debe de ser entero. Aquí N debe de ser entero, pero además no puede ser un múltiplo del número de antenas. ¿Sí? Aquí M debe de ser un número ¿qué? Entero. ¿Sí? Cuando M vale 0, estos dos valores representan las posiciones a menos 3 decibeles del lóbulo principal. Cuando M vale, por ejemplo, 1, estas serían, esto que está aquí nos daría las posiciones a menos 3 decibeles de este lóbulo. Y si M valiera 2, eso nos daría las posiciones a menos 3 decibeles de este lóbulo. ¿Sí? Bueno. Ahora, si tomamos en cuenta esta fórmula de aquí, igual, en esta fórmula N debe de ser un entero. Pero este entero debe de cumplir dos condiciones. N más 1 no puede ser múltiplo de N del número de antenas. Y N tampoco puede ser múltiplo de ¿quién? Del número de antenas. Entonces, esta fórmula se emplea, pero los valores de N que se deben de considerar nunca deben de ser pues de entrada múltiplos del número de antenas y N más 1 tampoco puede ser múltiplo del número de antenas. ¿Sí? Si N cumple estas dos condiciones, entonces el valor de psi S que se obtiene con esta fórmula corresponde a un máximo secundario del factor de la agrupación en el margen visible. ¿Sí? Bueno. Resulta que cuando el diagrama del factor de la agrupación tiene máximos secundarios, como se puede apreciar en esta figura, aunque sea para un caso particular, puede ver que vale en el caso general. El lóbulo de mayor amplitud siempre es el lóbulo adyacente. El lóbulo secundario de mayor amplitud siempre es el lóbulo adyacente. ¿A quién? Al lóbulo principal.
¿sí? ¿Eso qué implica? Chavos, nos vemos, sí, ya son las 10. Entonces, la próxima continuamos.